Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección número 2: El origen y la naturaleza de la Biblia. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Parte número 1. Introducción. La forma de ver y entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en nuestra vida y en la Iglesia en general. La manera en que interpretamos el proceso de revelación e inspiración determina e influye notablemente en nuestra comprensión de la Biblia. Cuando queremos entender las Escrituras correctamente, primero debemos permitir que la Biblia determine los parámetros básicos de cómo se debe abordar. Por ejemplo, no podemos estudiar matemáticas, una ciencia exacta, con los métodos empíricos, solo por intuición. Nuestra interpretación de las Escrituras debe considerar seriamente la dimensión divino-humana de la palabra de Dios. Por consiguiente, lo que necesitamos para una interpretación adecuada de la Biblia es acercarnos a ella, a nuestra querida Biblia, con fe, no con escepticismo ni dudas metodológicas. Parte número 2. La revelación divina de la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, ¿cómo expresa Pedro su convicción sobre el origen del mensaje bíblico y profético? La Biblia no es como cualquier otro libro. Según el apóstol Pedro, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que el contenido de su mensaje vino directamente de Dios. No lo inventaron ellos. En lugar de ser fábulas artificiosas, el mensaje profético de la Biblia es de origen divino y por lo tanto es veraz, es confiable. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de acuerdo a 2 de Pedro 1:21. Dios obró en el proceso de revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas. La comunicación verbal y directa entre Dios y personas específicas es un hecho ineludible de las Escrituras. Esta es la razón por la cual la Biblia tiene una autoridad divina especial y debemos tener en cuenta el elemento divino en nuestra interpretación de las Escrituras. Es apropiado llamar Santas Escrituras, como se menciona en Romanos capítulo 1, verso 2 y 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, a los libros bíblicos, considerando que nuestro Santo Dios es su autor principal. La Escritura también fue dada con propósitos prácticos. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aplicar a nuestra vida lo que Dios reveló en su palabra. Según el apóstol Pedro, la interpretación de la palabra de Dios divinamente revelada no es una cuestión de opinión personal para ver qué creemos o qué no, pero sí necesitaremos la guía del Espíritu Santo y profundizar en el estudio de toda la palabra de Dios para poder entender correctamente su significado.
La Escritura también dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. La palabra bíblica para revelación, en sus diversas formas, expresa la idea de que algo que antes estaba oculto, ahora se ha revelado, se ha descubierto, se ha develado, y por lo tanto se da a conocer y se manifiesta. Como seres humanos necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos, separados de Dios a causa de nuestro pecado, y por lo tanto dependemos de Él para conocer su voluntad. Ya que de por sí cuesta bastante obedecer la Biblia para algunos, incluso creyendo en su origen divino, ¿qué pasaría si además desconfiáramos o cuestionáramos ese origen divino? Esto es lo que sucede exactamente con los seres pecadores empedernidos. Dios tenga misericordia. Parte número 3. El proceso de la inspiración. Debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. Sin embargo, como ya hemos visto, la Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Esta es la razón por la que podemos contar con la unidad fundamental que se manifiesta en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, comparar Génesis 3:14 y 15 con Apocalipsis 12:17. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 21, y 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, y además Deuteronomio, capítulo 18, verso 18, ¿qué dicen estos versículos sobre la inspiración bíblica? Toda la Escritura es divinamente inspirada, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer, ni necesariamente aplicables a nosotros hoy. Por ejemplo, las partes sobre las fiestas hebreas fueron inspiradas y útiles para aquel tiempo, aunque no se necesita que las observemos en la actualidad. Sin embargo, debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy. Además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural. A veces, Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas o usaron otros documentos ya existentes. Por ejemplo, ver Josué 10:13 y Lucas capítulo 1 versos 1 al 3 para comunicar su mensaje. Aún así, toda la Escritura es inspirada. 2 de Timoteo 3:16. Esta es la razón principal por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. La Biblia señala a Dios como autor de ella, sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, aún así están expresadas en palabras de hombres. En la actualidad existen eruditos bíblicos que niegan la autoría divina de muchas partes de la Biblia. Incluso hasta se atreven a llegar al punto de negar muchas enseñanzas cruciales como la creación, el éxodo, la resurrección. Estos hombres incautos especulan por falta de fe, y es primordial que no les abramos la puerta a sus enseñanzas y que no entremos en su juego ni siquiera un poco. Así cayeron Adán y Eva, con solo una pequeña duda empezaron. Pero además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la palabra de Dios?
Parte número 4. La palabra escrita de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34:27. ¿Por qué querría el Señor que Moisés escribiera estas palabras en vez de pedirle que se las recitara al pueblo solamente? ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita? El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera muy confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito. ¿Qué enseñan los siguientes versículos sobre la revelación escrita? Éxodo capítulo 17, verso 14, capítulo 24, verso 4, Josué capítulo 24, verso 26, Jeremías capítulo 30, verso 2, Apocalipsis capítulo 1, verso 11 y 19, y capítulo 21, verso 5, y capítulo 22, versos 18 y 19. ¿Por qué Dios ordenó escribir sus revelaciones y sus mensajes inspirados? La respuesta es obvia, para que no los olvidemos tan fácilmente. Las palabras escritas de la Biblia son un punto de referencia constante que nos señalan a Dios y a su voluntad. Por lo general, un documento escrito puede conservarse mejor y ser mucho más confiable que los mensajes orales, los mensajes solo de viva voz, que deben repetirse vez tras vez. La palabra escrita, que se puede copiar muchas veces, también puede ser accesible a mucho más gente que si solo se transmitiera oralmente. Por último, podemos hablarle a un número reducido de personas al mismo tiempo en un lugar, pero innumerables lectores pueden leer la palabra escrita en muchos lugares y continentes diferentes, y esta incluso puede ser una bendición para muchas generaciones posteriores. De hecho, si hay gente que no puede leer, otros pueden leerle un documento escrito en voz alta. Parte número 5. El paralelismo entre Cristo y la Escritura. En Juan capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 22, capítulo 8, verso 31 y 32 y capítulo 17, verso 17, existe un paralelismo entre Jesucristo y la palabra escrita de Dios. Así como Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer, la Santa Escritura también tiene un origen sobrenatural, pero se difunde a través de los seres humanos. Jesucristo se hizo hombre en el tiempo y en el espacio, vivió durante un tiempo específico y en un lugar también específico. Sin embargo, este hecho no anuló su divinidad, ni tampoco hizo que Jesús fuese relativo históricamente. Él es el único Redentor para todas las personas de todo el mundo y de todas las épocas. Hechos 4:12. Igualmente, la palabra escrita de Dios, la Biblia, también se dio en un momento específico y en una cultura determinada. Al igual que Jesucristo, el tiempo no condiciona la Biblia, es decir, no está limitada a un tiempo y un lugar específicos, sigue vinculada a todas las personas de todo el mundo. Cuando Dios se reveló, descendió al nivel humano. La naturaleza humana de Jesús mostraba todos los indicios de las enfermedades humanas y los efectos de unos 4,000 años de degeneración. Sin embargo, Él era sin pecado. De igual modo, la terminología de la Escritura es humana, no un lenguaje perfecto y superhumano que nadie habla ni es capaz de entender.
Si bien todo idioma tiene sus limitaciones, el creador de la humanidad, que es el creador del lenguaje humano, es perfectamente capaz de comunicar su voluntad a los seres humanos de una manera confiable e inconfundible. Por supuesto, toda comparación tiene sus límites. Jesucristo y la Santa Escritura no son idénticas. La Biblia no es una encarnación de Dios. Dios no es un libro. Nadie debería tratar de encarnar a Dios en un objeto humano. Dios se hizo humano en Jesucristo. Solamente Dios se podía hacer humano en Jesucristo. Nosotros amamos la Biblia porque adoramos al Salvador proclamado en sus páginas. La Biblia es una unión divina humana, única e inseparable. Elena de White vio esto claramente cuando escribió: la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. ¿Por qué la Biblia debe ser fundamental para nuestra fe? Sin ella, ¿dónde estaríamos? Para asegurarnos que nadie nos arrebate la fe, tenemos que asegurarnos que sea la palabra de Dios parte interior de nosotros, estudiando y aprendiendo de memoria sus mensajes y promesas para todo el tiempo, pero específicamente en las dificultades que todos tendremos alguna vez. Dios así nos habla y nos prepara. Parte número 6. ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? En Hebreos capítulo 11, versos 3 y 6, ¿por qué la fe es tan esencial para entender a Dios y su santa palabra? ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin la fe? Todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe. Es la fe implícita del niño hacia sus padres lo que le permite aprender cosas nuevas. Es una relación de confianza la que guía al niño a aprender los aspectos básicos y fundamentales de la vida y el amor. Por lo tanto, el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y confianza, y es vital que los padres lo encaminen a este niño hacia Dios, y que antes de aprender a razonar, deben aprender a obedecer a los padres y a Dios. Del mismo modo, un buen músico ejecuta bien una pieza musical no sólo cuando domina las habilidades técnicas que lo ayudan a ejecutar un instrumento, sino también muestra amor por la música y un aprecio genuino por el compositor y el instrumento. En este mismo sentido, entendemos la Biblia correctamente cuando, sin dudar, sin una actitud de escepticismo u orgullo metodológico, la recibimos con un espíritu de amor y fe. El apóstol Pablo escribió: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Por lo tanto, es indispensable acercarse a la Biblia con fe, reconociendo su origen sobrenatural, en lugar de ver la Biblia simplemente como otro libro más. Como cristianos hemos expresado claramente esta percepción del origen sobrenatural de las Escrituras en la primera creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dice así: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a todos los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación del pecado y la muerte eterna. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina.
son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Salmo 119, 105, Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6, Isaías 8, 20, Juan 17, 17, Primera de Tesalonicenses 2, 13, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, Hebreos 4, 12, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21. ¿Qué no alcanzan a entender de la Biblia quienes no se acercan a ella con una actitud de fe? ¿Por qué esta fe no es ciega? Es decir, ¿qué buenas razones tenemos para esta fe y por qué la fe sigue siendo una necesidad al abordar las verdades de la Biblia? Es a través de esta fe que aprendemos a conocer su carácter amoroso, y quienes antes aceptaron esta fe aprendieron a conocer a Dios con evidencias reales en sus propias vidas, y lo mismo sucederá con nosotros, por seguro. Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. Si le es posible, lea las siguientes partes del documento Métodos de estudio de la Biblia, presuposiciones que surgen de las afirmaciones de la Biblia, inciso A, origen, inciso B, autoridad, de los métodos de estudio de la Biblia, que por cierto la puede ver en el siguiente video cuando termine este, y le dejamos el enlace, el link, abajo en las descripciones de este video que estamos viendo. Aunque la Biblia es fundamental para nuestra fe, por sí sola no tendrá ningún valor espiritual real para nosotros, si no fuera por la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra mente al leerla y estudiarla. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anula, no cancela la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, nuestro querido Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra revelada de la Biblia. Es un trabajo completo el que ha realizado nuestro Dios para nuestro beneficio, para todo aquel que quiera creer. Y tenemos por último 4 preguntas para dialogar. Número 1. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo y no revela su voluntad? ¿Por qué necesitamos la revelación? Número 2. ¿Cómo se revela Dios? Él utiliza diferentes medios para revelar algo acerca de sí mismo. Lo hace de una manera más general a través de la naturaleza, pero más específicamente a través de los sueños, como con Daniel en capítulo 7, verso 1, las visiones en Génesis 15:1, las señales en Primera de Reyes capítulo 18, versos 24 y 38, y a través de su maravilloso Hijo nuestro Señor Jesús en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Se te ha revelado Dios personalmente a ti? Comparte tu experiencia. Por cierto que es bueno comentar que cada vez que abrimos la palabra de Dios es como tener una audiencia con nuestro Creador, y siempre saldremos de esta audiencia con algún beneficio, por seguro. Número 3. Algunos eruditos de la Biblia rechazan muchas de las enseñanzas de la Biblia al considerarlas como mitología. La historia de la creación, un Adán
y una Eva literales, el Éxodo y las historias de Daniel son solo algunos ejemplos del Antiguo Testamento de enseñanzas que ellos descartan equivocadamente por considerarlas historias inventadas para enseñar verdades espirituales. Ni son fábulas ni son parábolas. Esto fue real. Esto sucede cuando los seres humanos emiten juicios sobre la palabra de Dios. ¿Qué debería decirnos esto sobre lo peligroso que es esta actitud? Jamás especulemos con la palabra de Dios. Por eso vayamos siempre a ella con seguridad para decir: escrito está, como nuestro maravilloso ejemplo Jesús hizo durante toda su vida. Número 4. Dios ha revelado su voluntad de una manera poderosa en la Biblia. No obstante, Dios desea contar con tu ayuda, sí, como oíste, con tu ayuda para difundir su voluntad y las buenas nuevas, el Evangelio, que es su salvación, solo en Jesucristo. Cuando la gente te observa, ¿qué tipo de Dios ve en ti y a través de tu comportamiento? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos o dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida para que nos transforme, para que alimente ese deseo de abrir la palabra de Dios y aprender de Él la maravillosa guía para nuestra vida presente y preparación para la vida futura con Él. Te deseo de todo corazón que a través de este maravilloso aprendizaje logres tomar las mejores decisiones.